Hola y bienvenidos hoy al estudio Air Cosmos, en el cual recibimos por segunda vez al señor Jean-Pierre Loubet. Hola. Buenas noches, Xavier. Y hoy vamos a hablar de la situación en Ucrania, de las oportunidades perdidas que podrían haber permitido que la paz llegara más rápido y de lo que podemos esperar para que este conflicto llegue a su fin. Primero, la primera pregunta: ¿por qué Ucrania logró resistir y cómo lo hizo, si teóricamente estaba en una clara inferioridad material frente a Rusia? Ya existen factores políticos y culturales. De hecho, vemos que la sociedad ucraniana, aunque estuvo dividida en ocasiones antes de la guerra, recordamos en los años 90 y 2000 las elecciones donde existía el Partido de las Regiones, que era el partido prorruso. Objetivamente, al final, los ucranianos, esa división prorrusa, desapareció. Estaban unidos para resistir. Nos encontramos con un presidente ucraniano, contra todo pronóstico, que fue excelente y que supo unir toda la resistencia. Y entonces, ante todo es eso. Yo diría, si quisiera ir un poco más lejos, podría citar a Sun Tzu, ¿no? La guerra es un combate moral. Ganaron en los templos antes de haber peleado. Así que ahí, moralmente, del lado ucraniano, efectivamente, hay una voluntad de luchar, de resistir, que es muy clara. Y después de ese desvío también de material civil y militar que permitió mejorar la artillería y todo lo demás, Hay una improvisación y una mejora incremental, para usar el término que está un poco de moda, de mejora continua sobre los materiales existentes, que es notable. Efectivamente, no sé si hay muchos pueblos que habrían sido capaces de hacerlo tan bien como los ucranianos, de hecho, porque tienen un ingenio para la improvisación en el que tú eres más experto que yo, que es absolutamente notable. entonces es cierto que los estadounidenses tienen calificaciones del potencial militar de cada país y Ucrania estuvo por encima del máximo, del potencial militar máximo, 10 de 10 que podían esperar, dado lo que tenían, así que sí fue bastante inesperado, lo que llevó a diferentes victorias: la victoria al norte de Kiev, la liberación de todo el norte en abril de 2022 y luego las grandes contraofensivas. Fue en ese momento cuando perdimos la oportunidad de poner fin a la guerra, de tener una victoria ucraniana. Entonces, sí y no. Creo que, tácticamente, efectivamente, son cosas que tú has desarrollado. Creo, por otro lado, tácticamente, la victoria pudo haber sido mucho más importante. Es muy claro. Sin embargo, ¿eso habría podido poner fin a la guerra? Ciertamente no. Para poner fin a la guerra, es necesario que el enemigo acepte dejar de combatir. Al final, y para Putin, esta guerra se ha vuelto existencial. De hecho, no puede perder. Si pierde, sabe que es la caída de su régimen. Además, sabe que todavía existen tendencias separatistas, centrífugas, al menos, digamos, en Rusia. Una derrota para Rusia, efectivamente, sería gravísima. Entonces, suponiendo que hubiera retrocedido 3 veces más lejos, necesariamente habría vuelto a la carga con un discurso aún más revanchista. Porque, políticamente, así como los ucranianos se aferran políticamente, de la misma manera, Putin no puede perder de su lado ni aceptar una derrota tan fácilmente. Y volvemos otra vez al año 2022. Habría decisiones políticas, apoyos a Ucrania en 2022, que le habrían permitido tener una masa de maniobra que justamente le habría permitido llegar mucho más lejos. Ciertamente, el problema de nuevo es una cuestión de voluntad política. Los europeos, bueno, los europeos y los occidentales, los estadounidenses de hecho, más que los europeos, no querían ganar. En realidad, es poco. Si quisiera hacer una que te haga decir eso, es que en realidad, la victoria daba miedo. Una victoria ucraniana, efectivamente, eso era lo bueno. En realidad, del lado ruso, teníamos una especie de disuasión del loco al fuerte. Ahí, retomo el vocabulario. Durante la Guerra Fría, Francia había inventado la disuasión del débil al fuerte. Bueno, una potencia media como Francia lograba disuadir a una gran potencia como la URSS. Durante la... Ese fue el primer periodo nuclear. Mira, distinguimos la era nuclear en 3 periodos. Esa fue la primera era nuclear, la segunda era nuclear. Eso fue después de la Guerra Fría, cuando hubo una proliferación de amenazas provenientes del sur. Ahí era la disuasión del fuerte al loco, porque había regímenes tiránicos, con líderes más o menos iluminados, que amenazaban con atacarnos. Y ahora, finalmente, Putin practica una especie de disuasión del loco al fuerte. O sea, es no me impidan ganar o no me hagan perder. Si no, me vuelvo loco. Lanzo mis misiles. Mi arsenal se va a desintegrar. Habrá ojivas nucleares que andarán por todos lados. Entonces, en realidad, déjenme ganar. Y entonces esta negativa estadounidense de darle a Ucrania los medios para una victoria, o incluso frenando su capacidad en algunas operaciones. Pienso, por ejemplo, en la evacuación de Kherson, donde ahora se sabe, desde octubre pasado, que impidieron a los ucranianos destruir al ejército ruso para dejarlo escapar. ¿Quién? Hoy en día son 30.000 hombres rusos que están siendo redistribuidos en otros lugares y que podrían haber sido aniquilados o hechos prisioneros en ese momento. Esa falta de voluntad política estadounidense de ganar todavía la vemos hoy en día.
¿Totalmente? Entonces, tienes razón en recordarlo porque en ese momento, efectivamente, la evacuación relativamente fácil de Kherson por parte de los rusos parecía incomprensible. Ahora, tú das la respuesta a esa evacuación. Es reciente, así es, totalmente. Pero eso demuestra que, más allá de eso, los estadounidenses nunca tuvieron un plan de guerra para este conflicto. Es por eso que Trump, a pesar de todas esas excentricidades antiucranianas antes de su elección, de todos modos fue recibido de manera relativamente favorable por el gobierno ucraniano, porque nos dábamos cuenta de que los demócratas, la administración Biden, no tenían un plan de guerra. ¿Qué hacemos? Queremos la victoria. ¿Cómo no lo sabíamos? Tampoco queremos la derrota. Entonces, era un vacío intelectual. Y entonces al final el hecho de cruzar todas las famosas líneas rojas rusas que una por una todas han sido sobrepasadas, el material de combate, los misiles de largo alcance, los aviones de combate, la defensa aérea, la artillería, todo eso, eran guerras nucleares garantizadas. Supuestamente la adhesión de Finlandia y Suecia también. Eso era, bueno, todo eso. Efectivamente, tuvimos todas las líneas rojas y teníamos razón. Entonces, eso demuestra efectivamente que el farol ruso es solo un farol, efectivamente. Y nos conviene ir mucho más lejos. A menos que, en el fondo, nosotros los occidentales no queramos la victoria ucraniana. En ese momento, si no queremos la victoria ucraniana, es decir, que a la larga, los rusos finalmente avanzarán hasta el Dniepr o más allá, hay que ser lógicos. Hoy en día, digamos que mañana, ¿los estadounidenses estarían de acuerdo? Yo pienso que en Europa ya no tenemos capacidad de maniobra para proporcionar a los ucranianos lo necesario para lograr una victoria. Si los estadounidenses mañana sacan de sus reservas, tienen 3.000 tanques en reserva, tienen 1.000, tienen cientos de aviones de combate disponibles, tienen miles de misiles de crucero, si le dieran eso a Ucrania, ¿sería suficiente para liberar una parte de su territorio? Entonces, hay dos cosas que ver. Está, efectivamente, el lado técnico. Realmente, en el campo de batalla, eso sería lo suficientemente decisivo como para lograr verdaderos grandes éxitos tácticos y una liberación importante del territorio. Y luego, después, siempre es lo mismo. El adversario tiene que aceptar su derrota. Entonces, el adversario tiene que aceptar su derrota. Y lo terrible con los rusos es que no puede haber una solución política al conflicto. Los rusos, lo sabemos, lamentablemente, desde hace varias décadas, no han respetado ninguno de los tratados que han firmado. Prácticamente desde el final de la Guerra Fría, el Memorándum de Budapest, el Tratado New START, etc. No vamos a hacer la lista, pero entonces, en realidad, lo único que podemos hacer es imponerles una relación de fuerzas tal que tengan interés en cesar las hostilidades. Interés en cesar las hostilidades. Bajo pena de un deterioro de su situación, bajo pena de disturbios internos, eventualmente, bajo pena de un agotamiento económico. Eso es lo único que puede hacer que cedan. Pero para llegar a eso, efectivamente, hay que alcanzar un nivel de violencia en el campo de batalla que no queremos alcanzar. Por el momento, entonces, estamos en una contradicción total. Entonces no hay victoria militar ucraniana, entonces no hay derrota militar rusa. ¿Qué se puede esperar en ese momento para obligar a Rusia a detener sus ofensivas y estabilizar la línea del frente? La única esperanza para mí es económica. Sería el agotamiento de Rusia. Al principio nos burlamos de las sanciones económicas, que no todas estuvieron bien dirigidas. Efectivamente, estamos de acuerdo. Hicimos un poco de improvisación y no podíamos hacerlo de otra manera porque era algo nuevo. Pero a largo plazo creo que eso podría ser la única esperanza. Efectivamente eso, además de un posible debilitamiento de la voluntad de la población rusa de luchar, o al menos una resignación rusa a aceptar la guerra. Tal vez hay que decirlo así. Efectivamente, creo que esas son las dos únicas cosas que pueden llevar a una victoria, aunque sea relativa, una victoria total ucraniana. Efectivamente, discuta, pero al menos, aunque sea una detención, el avance ruso y un retroceso, al menos parcial. Incluso eso, todavía nos cuesta definirlo. Prueba de ello es que nunca se han definido los objetivos de guerra en este conflicto. Es que incluso hoy en día, del lado europeo o ucraniano, por ejemplo, se puede definir lo que sería, en el terreno, una victoria parcial. ¿La reconquista de una parte de los famosos 4 oblasts u otra cosa? Nunca se ha discutido. De hecho, en el pasado, ¿qué fue lo que hizo que ciertos países como Chechenia, Afganistán o incluso el final de la URSS, qué fue lo que hizo que Rusia o la Unión Soviética fueran derrotados? Si se quiere vencer a Rusia, siempre hay dos cosas a las que hay que apuntar. Efectivamente, 1, hay que luchar en la periferia del imperio. Si se quiere avanzar hacia el corazón del imperio, se es derrotado. Eso lo decía Napoleón, y tenía motivos para considerarse un experto en el tema. Decía que este país es invencible. Tiene el polo a sus espaldas. Efectivamente, no se le puede tomar por la retaguardia, porque efectivamente no hay una alianza de retaguardia posible, a menos que se considere una alianza con China o algo así. Sobre todo en su época, así que no había una alianza de retaguardia posible. La cantidad de recursos movilizables, efectivamente, es muy importante. Entonces,
Las dos únicas formas de lograrlo son aprovechar las divisiones internas o la debilidad de la sociedad rusa. Eso ha pasado varias veces cuando nosotros hemos vencido a Rusia. Sucedió en 1856 durante la Guerra de Crimea. Al final, aprovechamos la debilidad de la sociedad rusa en la que todavía se practicaba la servidumbre. Cuando lo piensas, si vas a Ucrania o a Rusia, hoy en día, si le preguntas a un anciano, a alguien de 90 años, por ejemplo, le preguntas sobre la servidumbre. Él me dice, claro, yo conocí a mi abuelo, que fue siervo en su infancia. Para nosotros, en Europa, para hablar de la servidumbre hay que remontarse al siglo XV. Eso lo leemos en los libros. Hoy en día, puedes encontrarte en Ucrania, en Rusia, con personas mayores que vivieron eso en su familia mientras estaban vivos. Así que, en esa época, se podía aprovechar esas debilidades de la sociedad rusa. Cuando Rusia fue derrotada por Japón, en 1904 igual, era una sociedad prerrevolucionaria la que había en Rusia. Eso fue lo que también llevó a la derrota rusa en 1917, porque estalló la revolución. Entonces, o hay que aprovechar las debilidades de la sociedad rusa, la protesta, las minorías étnicas, efectivamente, o bien la debilidad económica. Pero una invasión del territorio, además, ahora, con el arma nuclear, es totalmente imposible. Y luego, Nadie lo desea. De todas formas, totalmente. estamos totalmente de acuerdo. Entonces, son las dos únicas cosas con las que se puede jugar. Entonces, muy concretamente, si no hay ayuda adicional para Ucrania y la economía rusa no se derrumba, para ti vamos a seguir teniendo un avance gradual muy costoso en hombres y material sobre territorio ucraniano. ¿Hasta dónde? Hasta que uno, dos se cansen, hasta... Que uno de los dos se canse. Y en este jueguito, Ucrania se cansará más rápido. ¿La proporción de pérdidas? De hecho, me explico un poco bajo tu supervisión. Lo que yo he visto hasta ahora es más bien como de 2 contra 1 tal vez. 2 rusos muertos por cada ucraniano muerto. Recuerdo que la proporción demográfica entre los dos países es casi de 4 contra 1. Así que incluso esa proporción, que en el campo de batalla es favorable, demográficamente, a largo plazo, es insostenible. El que se defiende tal vez tiene más capacidad de movilizar a millones de hombres que el que está en una aventura imperialista. Totalmente cierto, Putin. Para tener tanta carne de cañón, les paga, eso sigue. Eso contribuye al debilitamiento económico de su país. Y entonces las condiciones para que Rusia renuncie. Hoy en día sería eventualmente un apoyo militar muy fuerte a Ucrania que no parece estar llegando. No, las sanciones que son un veneno tan lento que habría que reforzarlas, así que tal vez sería por ese lado, sí. Eso es, o también, con un golpe de suerte, lo que está pasando actualmente, la caída de los precios del petróleo y del gas. Pero eso es menos un golpe de suerte, es otra cosa. Se ve claramente que no hemos pensado bien esta guerra, y que no logramos definir nuestros objetivos de guerra. Y tampoco hacemos lo necesario para que Ucrania gane. Esos son claramente los factores más favorables. Eso es independiente de nuestra voluntad. No va a llegar un nuevo Prigozhin. Eso sería peligroso, pero la mejor manera de realmente desarticular la voluntad de guerra rusa. Sí. Y entonces, último punto, ¿qué es lo que les da miedo a los estadounidenses en una derrota rusa? Que es tener muchos nuevos países como Chechenia que se independicen. Pues sí, efectivamente. Entonces eso sería o una reacción de pánico, y Rusia, que empieza a lanzar armas nucleares en el campo de batalla para contrarrestar una derrota inminente, o la desintegración del país con la dispersión de las ojivas nucleares. Como mencionabas, efectivamente. Y entonces, de todos modos habría una proliferación que sería terrible, así que es eso. Y Putin juega con eso. Efectivamente, él transmite noticias en su discurso, que siempre es un poco alarmista. Difunde ese tipo de noticias. Déjenme ganar o hago un desastre. Bueno, apurémonos a imponer una nueva sanción eficaz por una vez. Luego, ¿por qué no usar los 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados para armar a los ucranianos? Porque ahí sí que habría motivo para cambiar las reglas del juego. Sí, ahí tiene que tomar una decisión política, que también es delicada. El coraje político, eso no existe. Señor, coraje. Y además, es un arma, eso. Una vez que la usas, ya no puedes usarla una segunda vez. Sí, pero 300.000 millones de dólares en equipo, eso les da un poco de margen a los ucranianos. Estamos de acuerdo, totalmente. Jean-Pierre, muchas gracias. Xavier. Esperamos que les haya gustado. Les dejamos todos los enlaces para que puedan ver los artículos de Jean-Pierre y les decimos hasta muy pronto en el estudio Aricosmos.